Voy a compartir la pantalla. Voy a grabar la presentación. Bueno, hoy vamos a desarrollar el ejercicio que se llama cálculo de flecha en losas. El cálculo de flecha en losas y cálculo de flecha en vigas son métodos similares, es decir, se calculan más o menos de la misma manera. Y se basa en el concepto de que el hormigón no es un material elástico. Al no ser el hormigón un material elástico, entonces es muy difícil calcular exactamente su deformación. Y otra vez, aparte de no ser un material elástico, tiene otra vez un efecto de fluencia similar a lo que ocurría en madera, que era que no se comportaba lo mismo para cargas permanentes que para cargas variables. Entonces, la carga permanente nosotros teníamos que multiplicar por un factor multiplicador o bien por un módulo elástico menor, así como hacíamos en madera. Bueno, de la misma manera el hormigón también es así. Pero el hormigón, aparte de tener esa propiedad, tiene el problema de que el hormigón trabaja en estado fisurado. Entonces, voy a dar acá un ejemplo. Nosotros cuando tenemos una sección transversal de un material, por ejemplo, como una madera, tenemos un perfil metálico y tenemos una viga de hormigón. Vamos a tener estos tres materiales distintos. Bueno, el acero es el material elástico por excelencia. El módulo elástico del acero es el mismo para las cargas permanentes, para las cargas variables. Y la inercia de la sección se utiliza completa. Entonces, el acero, y aparte otra vez su tensión de fluencia y su tensión de su digamos, diagrama de elasticidad es bien definida. Entonces digamos que tiene un sector elástico lineal que está bien definido y es fácil de calcular. Entonces el acero, nosotros con una simple ecuación podemos calcular su deformación. La madera es un material que tiene un módulo elástico relativamente homogéneo y una inercia que es relativamente homogénea también. Pero tiene un problema, que para las cargas permanentes nosotros vamos a tener una carga accidental y una carga permanente. Entonces, para las cargas permanentes, la deformación es más o menos 30% más. Por 1.33 más o menos. No, el 1.5 lo de realmente. Y la deformación de la carga accidental es, digamos, es lineal. Entonces, en la madera ocurre que el módulo elástico cambia para las cargas permanentes que para las cargas accidentales. Entonces, para las cargas accidentales se comporta como un material elástico, pero para las cargas permanentes no. Entonces, para las cargas permanentes más o menos se deforma 50% más de lo que se deformaría para el mismo valor de carga, pero como carga accidental. Entonces digamos que ahí tenemos una complicación más. Bueno, el hormigón es un material, primero que su módulo elástico no es elástico lineal. Es decir, es una curva y la curva, le voy a pintar acá en azul, tiene más o menos esta forma. Entonces, no está definido como un rango lineal. Es decir, uno no puede decir, lo voy a tomar hasta acá lineal, y el resto no. Es una curva de inicio a fin. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Dependiendo de lo que queremos calcular, este material vamos a utilizar un módulo elástico u otro módulo elástico. Entonces, por ejemplo, está el módulo elástico secante, que es el módulo elástico que une estos dos puntos. Entonces, el azul es el módulo elástico del hormigón. Entonces, tomamos como los puntos que unen estos dos
como un módulo elástico, digamos, equivalente. Entonces nosotros decimos, bueno, el hormigón está trabajando más o menos una tensión que está en este orden, entonces vamos a tomar como su módulo elástico. Y eso es lo que define las normas por fórmulas. Pero existe otra vez varias fórmulas de cálculo del módulo elástico en función al FCK otra vez. Entonces, una función del FCK. Si cambia el FCK de hormigón, cambia nuestro módulo elástico. Queremos calcular un hormigón completamente comprimido, tenemos un valor de módulo elástico. Queremos calcular un hormigón a la flexión, tenemos otro módulo elástico. Entonces, para empezar, el módulo elástico es muy variable. Segundo problema, las cargas permanentes y las cargas accidentales. Para las cargas accidentales, sí, la deformación es directamente proporcional. Pero para las cargas permanentes tiene el mismo problema que la madera. Tiene una deformación por fluencia que es más o menos el doble que la deformación debido a la carga instantánea. Entonces, si yo tengo un valor de sobrecarga de 1000 y él se deforma 1 centímetro, si yo tengo un valor de carga permanente de 1000, él a largo plazo, en un tiempo de 5 años aproximadamente, un T infinito le digo, pero en realidad un T de 5 años, el hormigón se va a deformar aproximadamente el doble para la carga permanente. Y otra vez, el tercer problema es que su inercia no es una inercia completa. ¿Por qué? Porque primero tenemos dos materiales acá, tenemos hormigón y armadura, y segundo, el hormigón trabaja fisurado. ¿Qué quiere decir que trabaja fisurado? Que todo este sector comprimido trabaja con su inercia completa, pero lo que está abajo de la línea neutra no sirve. No sirve para resistir los efectos de flexión. Si nosotros vemos un corte lateral, vamos a ver unas fisuras que van microscópicas, que van hasta la línea neutra y paran ahí. ¿Qué tamaño tienen estas fisuras? Un cabello humano más o menos. Entonces, ustedes para ver un cabello colocado sobre una pieza de hormigón, imagínense de qué tan cerca tienen que mirar para ver esas fisuras. Bueno, así de finas son las fisuras del hormigón. Son microfisuras que no son visibles a simple vista. Bueno, estas fisuras ocurren en toda la sección hasta la línea neutra y a partir de ahí se detienen. Entonces, la inercia del hormigón es una fracción nada más de su inercia bruta. Donde la inercia bruta es V por H al cubo sobre 12, digámosle, y A, alfa, es una constante que es menor a 1. Entonces esta alfa puede valer 0,5, 0,4, 0,6 en función a cuánta armadura tiene esta viga. Entonces, si esta viga tiene más acero, su inercia crece. La inercia de la pieza, ¿verdad? O sea, este valor alfa que viene ahí va a crecer. Y si esta viga tiene menos acero, ese valor alfa va a disminuir, entonces su inercia va a disminuir. Entonces, todas esas variables nosotros tenemos que introducir para calcular la flecha. Y eso es teniendo en cuenta en una viga. Ahora, ¿qué pasa en una losa? En una losa también hay que introducir o tener en cuenta que es un elemento que trabaja en dos direcciones. Nosotros vamos a tener trabajando en esta dirección y vamos a tener también a la losa trabajando en esta dirección. Entonces, la deformación en el medio de la losa va a ser la compatibilidad de formaciones de las dos direcciones perpendiculares. Entonces, por ese motivo es muy complejo el cálculo de las flechas en losa. Ahora bien, el hecho de que sea complejo calcularlo con exactitud no necesariamente implica que va a ser igual de complejo si nosotros lo queremos hallar en forma aproximada. Porque si es que nosotros queremos saber solamente a modo orientativo cuánto más o menos se va a deformar la losa, ahí se facilita mucho el cálculo. Ahora, si nosotros queremos saber exactamente cuándo se va a deformar la losa, bueno, ahí tenemos que hacer un conjunto de fórmulas para determinar entonces estas propiedades que mencioné acá.
su inercia equivalente y la proporción de la carga accidental y la carga permanente para ver su deformación total. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a simular que nosotros vamos a dimensionar la losa 3. La losa 3 en nuestro encofrado es esta losa que está acá. Mide 546 más 20 centímetros para tomarlo de eje a eje. Más 20. Y 603 más 20. O sea, 623 y 623 y 566. Es la medida de la losa 3. Entonces ustedes dicen, bueno, la losa 3 vamos a suponer que lo calculamos de forma tradicional, con el método que ustedes ya lo conocen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver primero si está armada en una dirección o en dos direcciones. Entonces, vamos a repetir lo que ya vimos en las clases anteriores, pero vamos a tomar énfasis por la parte que más nos interesa, ¿no? Bueno, entonces vemos la relación de lados, luz mayor sobre luz menor, menor a 2, es armada en dos direcciones. Calculamos su canto mínimo D para que verifique la flecha, nos da 11,67 centímetros. Si le sumamos el recubrimiento mecánico y redondeando al entero superior, nos va a quedar que la losa necesita de 15 centímetros para verificar la flecha teóricamente, por esta fórmula. Hacemos nuestro análisis de carga, peso propio, piso más revestimiento, mamposterías, ya vieron en las clases anteriores cómo calcular esa sobrecarga distribuida, esa carga distribuida de mampostería, techo y por último la sobrecarga uso. Entre todas estas cargas mencionadas, hasta acá podríamos tomar como que estas son permanentes. Y solamente esta última es una carga variable. Entonces vamos a tomarlo así. Vamos a calcular en servicio porque las cargas de servicio son las que utilizamos para las flechas y vamos a utilizar en diseño para el cálculo de las armaduras. Entonces, por eso tenemos una Q de servicio y una Q de diseño. Bueno, vamos a calcular los momentos por Kalmanov. Vamos a buscar la relación A sobre B, en donde el lado apoyado es A y el lado empotrado es B. Entonces el lado empotrado es 623, que sería este 620, 623, y el lado apoyado sería este que es 566. Entonces quitamos de la tabla. A sobre B es igual a 0,91. Para 0,91 nos vamos a la tabla de Kalmanov. Un lado, buscamos el que tiene un lado empotrado. Y nos vamos a la relación A sobre B igual a 0,91. Que sería una interpolación entre estos dos. 0,9 y 0,95. Bueno, esto es A sobre B. Voy a ver si era A sobre B o B sobre A. Es A sobre B, está bien. Entonces va a ser una interpolación entre estos dos. Acá tenemos. Bueno, estos coeficientes eran para calcular los momentos. Coeficiente para calcular el momento negativo en paralelo a A, momento positivo paralelo a A, momento positivo paralelo a B, momento torsor y las reacciones que son estas. Las reacciones ahora no vamos a calcular porque no nos interesa teóricamente para el cálculo de flechas, porque la idea es calcular la flecha en el ejercicio. Pero sí vamos a utilizar el coeficiente omega CP que está acá. Este omega CP sirve para el cálculo de flechas en placas. Entonces tengan en cuenta que ahora sí vamos a utilizar ese coeficiente y lo vamos a interpolar entre estos dos valores que están acá. Entonces esto sirve para el cálculo de la deformación de la losa. Bueno, una vez que obtuvimos todos estos valores, vamos a calcular los coeficientes de Kalmanov, que era la Q por la longitud menor elevado al cuadrado. Entonces en el caso la carga de servicio era 10,10 kN por metro cuadrado,
Se va a ser 10,10 kilonewton por metro cuadrado por la luz menor elevado al cuadrado, que es 5,66. Y acá yo tengo los valores de K, que son en kilonewton. Kilonewton y kilonewton. La Q sub D es en diseño y la Q sub S en servicio. Bueno, ¿por qué hice esa separación? Porque la de servicio vamos a utilizar para la flecha y la de diseño vamos a utilizar para el cálculo de armadura. Luego vamos a ir a calcular esas armaduras, porque nosotros no podemos calcular exactamente una deformación sin conocer la armadura. Primero tenemos que calcular la armadura. Entonces vamos a ir al dimensionamiento de las armaduras. Con el coeficiente Carnot multiplicado por los valores de la tabla, el coeficiente K multiplicado por los valores de la tabla, voy a tener los momentos de servicio y los momentos de diseño. Los momentos de diseño voy a utilizar para calcular la armadura. Se voy a tener acá. Mi momento flector mayor es, por ejemplo, 40,79. En este ejercicio no se hizo la idea de mostrar la flecha, por eso más no se hizo la compensación de los momentos, pero teóricamente acá tendríamos que ver de introducir la compensación de los momentos flectores si es que vamos a hacer igual a lo que vimos en el ejemplo de clase para el dimensionamiento de las armaduras. Pero bueno, vamos a tomar como la losa 3 como una losa aislada y no nos importa lo que ocurra alrededor. Entonces, con el momento máximo de la losa 3 vamos a calcular el canto mínimo que necesitamos. Y nos sale 0,102. A esto le sumamos el recubrimiento mecánico de 3 centímetros y nos sale 13,2 centímetros, que es la altura mínima. Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros habíamos adoptado una losa de 15 centímetros por cuestiones de esbeltez, es decir, supuestamente para que verifique la flecha. Pero yo por cuestiones de resistencia veo que necesito 13,2 centímetros nomás, que realmente lo termino redondeando en 14 centímetros. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿será que no puedo usar 14 centímetros y no 15? Entonces es ahí donde nosotros debemos de verificar la flecha. Siempre y cuando nuestro canto o la altura adoptada sea menor al recomendado por deformación, nosotros tenemos que verificar la flecha. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Adoptamos 14 y vamos a verificar la flecha posteriormente para ver si esa losa de 14 se verifica igual. Bueno, vamos a calcular las armaduras con los momentos flectores que obtuvimos de diseño. Y nos sale primero la cuantía mínima, es 2 por 1000 de la sección transversal de 14 centímetros. Nos da 2,2 centímetros cuadrados por metro de ancho de losa. Y los momentos flectores nos dan, este sería para el negativo, este sería para el momento positivo en una dirección y este sería para el positivo en la otra dirección. Entonces voy a calcular la armadura necesaria para este que está acá, que es el positivo en la dirección B. ¿Quién es la dirección B? Bueno, voy a dibujar acá la losa. Teníamos acá el empotramiento. Esto era P y esto era A. Entonces el momento en la dirección B sería este momento flector que está en este plano. Calculamos la armadura. 12,54, que es el momento flector en la dirección B, dividido el ancho B, como estamos calculando una franja de 1 metro. Esto mide 1 metro. Entonces acá B es 1 metro. El canto útil es H menos el recubrimiento mecánico, o sea,
termina siendo 14 menos 3, 11 centímetros, porque la h adoptada es 14. Sería K011 al cuadrado. Y el FCK del hormigón, el FCD, perdón, es 13.300. Esto nos da un valor de μ de 0,0779. Nos vamos a calcular la armadura. Con la fórmula aproximada hallamos el valor de omega, μ por 1 más 0,77 μ. Nos da un valor de omega de 0,0826. Y ahí obtenemos nuestra armadura por cada metro de ancho. Esto es centímetro cuadrado sobre metro también. Voy a hacer una pequeña pausa de 1 minuto. Okay, hi again, Attorney Steve Vondran, copyright lawyer. Tuvimos una superposición de clases acá en otra materia y bueno, ahora continuamos. Bueno, entonces, con el cálculo A sub S lo que nosotros estamos determinando es la armadura a flexión del momento flector positivo en la dirección B, que nos sale 3.31 centímetros cuadrados por cada metro de ancho de losa. Entonces, si tomamos como una losa de 1 metro de ancho y de altura de 14 centímetros, entonces la cantidad de armadura que vamos a disponer es en ese 1 metro necesaria por cálculo sería de 3.31 centímetros cuadrados por metro. Entonces, para que esto nos dé una separación en números enteros, nosotros lo que hacemos es determinamos esa separación haciendo que sea de 1 en 1, es decir, phi 8 cada 14, phi 8 cada 15, phi 8 cada 16. No hacemos phi de 8 cada 14, 66, ni phi de 8 cada 15, 21. Hacemos números enteros. Bueno, entonces, debido a que nosotros redondeamos la separación, tenemos que calcular nuestra armadura real, porque eso es lo que nos interesa. Entonces, si nosotros adoptamos al final de cuentas una separación cada 15, tenemos una armadura real colocada de 3.33 centímetros cuadrados por cada metro y no 3.31. O sea, digamos que le hemos colocado una armadura superior a la que necesita. Bueno, en este caso un poco superior. Hay casos donde colocamos armadura un poco, mucho más, no mucho más, sino un poco más armadura de la que necesita. Bueno, hasta acá es lo que ustedes estuvieron dando en los ejercicios anteriores. A partir de acá entra lo nuevo, verificación de la flecha. Entonces, lo primero que vamos a definir es el coeficiente lambda. El coeficiente lambda es el factor multiplicador de la deformación debido a un plazo infinito partiendo a partir de la deformación instantánea. Entonces, voy a dibujar acá un poco mejor. Imagínense que ustedes tienen una deformación, quieren calcular una deformación a plazo infinito, entonces va a ser igual a la deformación instantánea
multiplicado por lambda. Eso es lo que significa lambda. Bueno, si el hormigón fuese solamente armadura en tracción, como es el caso de la losa, solo armadura de tracción, no tiene armadura de compresión, entonces acá se introduce en ρ', se introduce igual a 0. Entonces lambda queda igual a epsilon. Entonces queda igual a 2. Pero si nosotros en una viga, por ejemplo, tenemos una armadura superior, ya sea de montaje o, por ejemplo, una viga doblemente armada, entonces podemos introducir la cuantía comprimida y eso nos va a dar un número lambda un poco menor. Quiere decir que se va a deformar un poco menos a largo plazo de que si fuese todo hormigón. Bueno, entonces en nuestro caso, como es una losa, no hay armadura superior, entonces el coeficiente de fluencia se le llama a este, coeficiente lambda, factor multiplicador para la carga permanente, va a ser 2. Es decir, para las cargas permanentes él se va a deformar el doble que para la carga instantánea. Bueno, entonces como este factor lambda solamente multiplica la carga permanente, debemos saber cuánta es carga permanente y cuánta es carga variable de los valores de diseño y servicio que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros acá tenemos una carga de servicio y tenemos una carga de diseño. ¿Qué porcentaje es permanente y qué porcentaje es variable? Es lo que vamos a sacar a continuación. Nosotros sabemos que la carga permanente multiplica por un factor de seguridad de 1.35 y la carga variable por un coeficiente de seguridad de 1.5. Entonces nosotros sabemos que el producto de 1.35 por la componente permanente más 1.5 por la componente variable es igual a nuestra carga de diseño. Y nosotros sabemos que la parte permanente más la variable sin coeficiente de seguridad es igual a la carga de servicio. Entonces son dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces despejando podemos quitar que la parte permanente va a ser un porcentaje y la parte variable va a ser el otro porcentaje y que ambos suman el 100% de la carga. Entonces eso es lo que hacemos ahí. Una ecuación con dos ecuaciones con dos incógnitas. Una vez que nosotros resolvimos cuál es permanente y cuál es variable, entonces la parte permanente va a ir multiplicado, la deformación debido a esa carga va a ir multiplicado por 2 y va a ser sumado a la componente variable. Profe, ¿Sí? Antes que avances, ¿qué era esa ρ'R'? ρ' es la cuantía a compresión de la viga o de la losa. Nosotros cuando tenemos una viga de hormigón, nosotros vamos a tener una armadura de tracción y pueden tener también una armadura de compresión. ¿Por qué de compresión? Porque a partir de la línea neutra para arriba el hormigón está comprimido. Y si nosotros tenemos una armadura ahí también, esa armadura también está comprimida. Entonces la cuantía de esa armadura de compresión es ρ'. Que en losas no tenemos porque las losas no se arman en la compresión. Compresión es directamente absorbida por el hormigón, entonces este ρ' vale 0. Pero en caso de una viga van a tener o por lo menos una armadura de montaje o si una viga doblemente armada, por ejemplo, pueden llegar a tener una armadura más importante que arriba. Entonces para eso es ρ'. Bueno, antes de pasar al cálculo propiamente dicho, que es a partir de acá, voy a saltar y voy a irme a la parte final del ejercicio primero. Entonces yo voy a saltar de acá, porque acá es todo fórmula, fórmula, fórmula. Después voy a explicar qué es. Y voy a ir primero al método de cálculo de flecha por Kalmanok, que es lo que vamos a ver primero, y después vamos a ver por el método del Jiménez Montoya. Bueno, por Kalmanok vamos a calcular de la siguiente manera. La deformación instantánea, según la norma, es L sobre 400. Entonces, vamos a tomar como la luz menor, si bien la norma muchas veces nos dice que tomemos la diagonal como la longitud L. Si ustedes leen el Jiménez Montoya, ellos recomiendan tomar a la diagonal como la luz
para el cálculo de la flecha admisible. En nuestro caso vamos a tomar la luz menor. En este caso, la luz menor es el lado B. Entonces, nosotros vamos a tomar en el ejercicio luz menor, pero como le digo, el Jiménez Montoya también admite que se tome la diagonal. Bueno, esta diagonal solamente es admitida si son losas armadas en dos direcciones. Si una losa armada en una dirección, sí o sí van a tomar la luz menor. Bueno, luego vamos a calcular la deformación instantánea admisible y la deformación total admisible. La deformación total admisible es L sobre 250 según norma española. Va a ser 5,66 dividido 250 me dice la deformación máxima permitida debido a todas las cargas. Luego de transcurrido el plazo va a ser 2,26 centímetros, siempre y cuando no supere L sobre 500 más 1 o L sobre 500 más 1 centímetro. Ya tenemos 566 dividido 500 más 1 centímetro me da 2,13. Entonces acá como este primer término no debe superar el segundo, entonces se adopta como la deformación total admisible igual a 2,13 centímetros. Bueno. Luego vamos al cálculo de los coeficientes. El Kalmanov tiene para su dimensionamiento de deformación, o sea, para el cálculo de la deformación de las losas, tiene un coeficiente D. Ese coeficiente D es igual al módulo elástico por la altura de la losa al cubo, dividido 12, que es una constante, por 1 menos V. V es nu, pueden llamar V o le pueden llamar nu, es el coeficiente de Poisson del hormigón. Que nosotros tomamos, este nu es igual al coeficiente mu también que le decimos en la tabla Kalmanov, que vale 0,15 para el hormigón, o también algunos toman un sexto. Cualquiera de ellos pueden tomar. Bueno, para el módulo elástico del hormigón, la norma española toma para la flexión, toma esta fórmula que está acá. Como les digo, el módulo elástico cambia según lo que ustedes quieren calcular. ¿Quieren calcular deformación por flexión? Toma un valor en módulo elástico. ¿Quieren calcular deformación por compresión? Toma otro módulo elástico. Bueno, el módulo elástico por flexión del hormigón es 8500 raíz cúbica de F sub cm, que es F sub cm la resistencia media del hormigón. No vayan a confundir con la resistencia característica y no vayan a confundir con la resistencia de diseño. FCD es resistencia de diseño, FCK es resistencia característica y FCM es resistencia media. El FCD es 13.300, el FCK es 20.000 y el FCM es 28.000. ¿Cómo calcula la norma del FCM? El FCK más 8 MPa. Entonces, por eso esa diferenciación. Porque para el cálculo de la flecha lo que importa es la resistencia media, no importa la resistencia de diseño, porque lo que va a tener realmente es la media, y como no estamos mayorando la carga, tampoco estamos tomando ningún coeficiente de seguridad en el módulo elástico, porque es deformación, no es tampoco tan grave. Profe, y eso dependía de nuestro FCK otra vez, ¿verdad? Depende del FCK. Entonces, si vos tenés FCK 20 MPa, es 20 más 8. Si tenés FCK 25 MPa, es 25 más 8. Pero si era un FCK muy alto, profe. Y a partir de ciertos límites la fórmula varía, ¿verdad? Creo que hasta el hormigón 400 o 4, creo que la norma española era hormigón 500. Hasta hormigón 500 no hace ninguna diferenciación la norma española. Entonces, en la práctica hormigón 500 no van a usar nunca, a menos que sea una estructura pretensada. Que inclusive en pretensado tampoco se usa, ¿verdad? Tiene que ser pretensado prefabricado para una superestructura para que usemos un hormigón 500. Entonces, normalmente te van a trabajar con hormigón 20 MPa, 25 MPa, 30 MPa, en ese orden. Y su media es
más 8. Entonces tienen 20 más 8, 25 más 8, 30 más 8. Esa es la resistencia media que van a usar. Y este resultado me va a dar en meganewton por metro cuadrado, ¿verdad? Porque estamos introduciendo acá en megapascal. Esto, si quieren, lo pueden pasar a kilonewton metro cuadrado. Si es que todas las cargas están en kilonewton, entonces conviene pasarlo a kilonewton multiplicando por 1000. Se va a quedar 25 millones de kilonewton por metro cuadrado. Ahora me queda 25.000 meganewton. Bueno. Una vez que tenemos el módulo elástico, podemos calcular el coeficiente D de Kalmanov, que era el módulo elástico del hormigón, pasado a kilonewton, por H de la losa elevado al cubo, H en metros, unidades de medida coherente. 12 es una constante y el coeficiente pasó 1 menos 0,15. Con esto me da un coeficiente D de Kalmanov de 6.944 kilonewton por metro. Y mi coeficiente K sub S de Kalmanov para el cálculo de la flecha, solamente para el cálculo de la flecha, es la carga de servicio por metro cuadrado por la luz menor elevada a la cuarta dividido D. Entonces me queda así este valor de K sub S, que vale 1.49. Entonces va a ser mi carga de servicio 10,10 kilonewton por metro cuadrado, luz menor 5.66 metros elevado a la cuarta dividido 6.944 el coeficiente D. Así me queda K sub S 1,49. Y el omega CP que nosotros habíamos sacado de la tabla es 0,003176. Entonces nuestro cálculo de deformación va a ser: la deformación es igual al coeficiente de Kalmanov, K sub S, calculamos acá, por el valor de omega. Entonces esa va a ser, digamos, nuestra deformación instantánea, pero tenemos que calcular una inercia equivalente para tener en cuenta los efectos de la fisuración que habíamos mencionado al principio. El hormigón fisurado tiene una inercia menor que el hormigón sin fisurar. Y como nosotros cuando dimensionamos nuestra estructura, el hormigón siempre se fisura, entonces debemos considerar esa inercia menor, que es lo que calculamos exactamente en la parte intermedia del ejercicio que yo me estoy saltando para poder entender mejor. Después vamos a volver otra vez a eso. Bueno, entonces, ¿qué relación hay entre la inercia bruta y la inercia? Acá le puse inercia fisurada, pero en realidad tendría que ser acá inercia equivalente. O sea, la inercia bruta dividido la inercia equivalente. Debería ser esta expresión, no inercia fisurada. Bueno, en losas, esta relación vale aproximadamente 0,4. O sea que una losa fisurada tiene el 40% de la inercia de una losa sin fisurar. En vigas, voy a poner acá, en losas vale aproximadamente 0,4, en vigas vale aproximadamente 0,5. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque depende de muchos factores. Una de ellas es de la armadura adoptada. Pero como la armadura adoptada depende de la carga, entonces más o menos convergen esos valores. Pero puede haber vigas que su inercia equivalente le salga a 0,6 si está muy armado, pero si tiene poca armadura le puede salir 0,3. Entonces estos valores son solamente orientativos. Entonces en losas la inercia equivalente es el 40% de la inercia bruta. Voy a ponerle acá inercia equivalente. Y en vigas la inercia equivalente es aproximadamente 0,5 de la inercia bruta. Entonces esta relación que va acá va a terminar siendo, en realidad es inercia bruta sobre inercia equivalente. Acá va a quedar 2,5, acá nos va a quedar
porque va a ser inercia bruta dividido 0,4 inercia bruta. Se va a simplificar la inercia, entonces me va a quedar 1 dividido 0,4. Y 1 dividido 0,4 es 2,5. Entonces, esta expresión es un factor multiplicador de las deformaciones que termina siendo 2,5. O sea, debido a la fisuración del hormigón, la losa se deforma 2,5 veces lo que se deformaría si no se fisurase. Bueno, entonces la deformación instantánea va a ser este factor que hallamos acá, de 2,5, por el coeficiente de Kalmanov, que es 1,49, por el omega CP de Kalmanov, que vale 0,003176. Y este resultado nos va a dar en metros, que pasado a centímetros va a ser 1,18 centímetros. Bueno, después vamos a tener la inercia a largo plazo. La inercia a largo plazo depende del porcentaje de carga permanente. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la deformación a largo plazo? Lo mismo que hacíamos algo similar a lo que hacíamos en madera y metal, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en madera y metal, cuando calculábamos deformación en madera, nosotros usábamos un módulo elástico de 2/3 para la carga permanente y un módulo elástico de entero para la carga variable, que pasado el superíndice nos quedaba 1,5 permanente más variable como un factor multiplicador en porcentaje. Bueno, y básicamente eso es lo que hacemos. Se te apagó el micrófono, profe. Hola, ¿recién nomás se apagó o hace rato? Recién, no, profe, como estaba hablando de la instantánea. Hace Bueno, como 10 segundos. Bueno, voy a repetir entonces. Entonces, la deformación a largo plazo va a ser la deformación instantánea por el porcentaje de carga variable más el coeficiente de fluencia de la carga permanente por el porcentaje de la carga permanente. Entonces, esto va a ser otra vez un factor multiplicador de la deformación instantánea para transformarlo en una deformación a largo plazo. Entonces, ¿cómo sabemos qué porcentaje de carga permanente? Lo habíamos visto acá en esta fórmula. 80% de carga permanente, 80,5, variable 19,5. Entonces nos queda que el factor multiplicador va a ser esto. Que si nosotros operamos eso, ¿cuánto nos da? Va a ser, por ejemplo, 0. En un ratito mi calculadora está en modo tabla. 0,195 más 2 por 0,805. Este factor nos da 1,805. Quiere decir que debido a la fluencia del hormigón, el hormigón se va a deformar 80% más de lo que se deforma al instante. Y fíjense que no es poco 80%, o sea que casi se duplica la deformación a largo plazo. Entonces, vamos a suponer que ustedes terminan hoy una estructura de hormigón, pasados los 28 días desencofran, sueltan el encofrado y la losa se va a deformar por su peso propio. Entonces se va a deformar, por decir, 1 centímetro. Bueno, si ustedes no le adicionan ninguna carga adicional, solamente ese peso propio,
y dejan así la estructura, cosa que no haríamos, ¿verdad? Pero vamos a suponer caso hipotético, se cancela la obra y se queda la estructura así. Transcurridos 5 años, esa misma losa que solamente recibió peso propio se va a deformar un 80% más. Es decir, se va a deformar 1,8 centímetros. Entonces, así de grande es. Tal es así que ustedes terminan una obra impecable, sin ninguna fisura en las paredes, luego se van, cobran su cheque y se van a su casa, y después de un año le llama al cliente enojado diciéndole que sus paredes se rasgan todo. ¿Y por qué? Y porque en el instante que recibió la carga, él se deformó 1 centímetro o 1,5 centímetros. Se revocó, se pintó, se terminó la obra, y luego la afluencia del hormigón hizo que esa estructura se siga deformando. ¿Hasta cuándo? Y hasta un 80% más de su deformación instantánea, que se detiene más o menos porque es asintótico. Eso se va a detener más o menos a los 5 años. Digamos que va a ser así. Más o menos a los 5 años, eso se estabiliza, ¿verdad? Pero digamos que a edades tempranas se va a deformar, por decirte, a los 28 días se deforma acá y a los 5 años se deforma acá. Esto es más o menos el doble. Esto es lo que ocurre. Entonces, fíjense, todo el sentido se tiene, pasado los 5 años ya no es grande lo que se deforma. Y la mayor parte de la deformación ocurre en los primeros 3 meses. Entonces, acá donde hay la mayor parte de la deformación, nosotros lo que hacemos la instantánea es calcular a los 28 días, pero a los 5 años recién más o menos se detiene esa deformación del hormigón. O converge, digamos, que teóricamente nunca se detiene, pero ya no es significativo acá porque es asintótico. Bueno, entonces, ahí recién nosotros tenemos nuestra deformación total para un plazo de 5 años. Entonces, al momento de terminar la obra se deformó 1,18 centímetros. Ustedes se fueron contentos con su cheque de vacaciones. Luego de 5 años le llama al cliente y le dice, pero acá está deformado esto. ¿Y qué hay que hacer? Y bueno, hay que reparar la fisura que aparezca en las paredes. Y una vez que transcurren los 5 años, esa pared ya no se va a volver a fisurar. Si la fisuración es producto de la deformación de la losa. Ahora, si fuese deformación o si fuese fisuras de origen térmico, por ejemplo, bueno, sí van a seguir apareciendo fisuras de pared provenientes de la deformación de la estructura de hormigón, entonces eso se va a detener. ¿Sí? Pasa 1, 2 años, 3 años, ustedes vuelven a reparar y esa fisura ya no vuelve a aparecer porque la losa ya no se va a deformar. Bueno, y esto lo comparan con la deformación admisible a largo plazo. Bueno, este método es aproximado y depende primero de la relación que tomen como inercia bruta sobre inercia equivalente. Que yo les dije que tomen valores representativos. A ver, ¿en dónde la anoté qué porcentaje? Bueno, acá. Si quieren calcular de manera aproximada, tomen para losa 0,4, para viga 0,5. Bueno, ahora vamos a calcular, supongamos que ustedes me digan, no, yo no quiero saber de forma aproximada, yo quiero saber de forma exacta. Entonces, es esto lo que vamos a calcular a continuación. ¿Cuánto es realmente esta inercia equivalente en función de la inercia bruta? Bueno, entonces vamos a volver otra vez a esta parte del ejercicio. A partir de acá, se centra solamente para el cálculo de la inercia equivalente. Para calcular esta inercia equivalente se tiene que hacer una serie de operaciones. Vamos a ver a continuación cuáles son. Primero, calcular el coeficiente N. En resistencia de materiales nosotros teníamos un coeficiente N que era la relación entre el módulo elástico, cuando teníamos secciones de 2 materiales, la relación entre el módulo elástico del acero y el módulo elástico del hormigón.
Entonces, el módulo elástico del acero, la norma toma como 200.000 kilopascal, y el módulo elástico del acero toma, perdón, ese es el acero, y del hormigón 8500 raíz de FCM elevado, 8500 raíz cúbica de FCM. Esto es, perdón, en megapascal. Lo que está arriba y abajo es también meganewton por metro cuadrado o megapascal. Entonces tiene una relación de 7.75. O sea, quiere decir que el módulo elástico del acero es 7.75 veces más grande que el módulo elástico del hormigón. Bueno, segundo, hay que calcular el área homogeneizada. ¿Qué es el área homogeneizada? Bueno, nosotros tenemos un área de hormigón y tenemos un área de acero. Donde hay acero no hay hormigón. Entonces, a la sección V por H hay que restarle el área de acero, porque donde hay acero no hay hormigón. Entonces, por eso este V por H por N-1. ¿Qué es N? Es el área de esta varilla. Perdón, no es el área de la varilla, es el área de es el coeficiente N. ¿Pero por qué hace N-1? Porque le descuenta al área B por H. En esta región no hay hormigón, entonces por eso hace N-1 por A sub S, siendo A sub S el área de acero. Entonces esta área homogeneizada es un área en la cual el acero ya viene multiplicado por su coeficiente N para formar una sección equivalente a que fuera todo de hormigón. Digamos, se vería más o menos en forma teórica, se vería así. Esta área de acero lo estamos reemplazando por un área equivalente de hormigón. Entonces, por eso, el área de acero es multiplicado por el coeficiente N. Entonces, sumamos 7 veces o N veces el área de acero. Pero como el área de acero desplaza al hormigón, y en donde hay acero no hay hormigón, por eso se multiplica por N-1. Entonces, esta área homogeneizada es esta área que tienen acá. En donde esta área adicional es N-1 por A sub S, que es el área del acero. Bueno, una vez que ustedes calculan el área homogeneizada, van a calcular el nuevo centro de gravedad. Porque obviamente el centro de gravedad de una sección rectangular es la mitad, o H sobre 2. El centro de gravedad de esta sección es, bueno, varía. Entonces hay que calcular el nuevo centro de gravedad. Entonces tomamos por Steiner, no por Steiner vamos allá a la inercia. Calculamos primero el nuevo centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad del rectángulo es esto, el centro de gravedad de la armadura es esto, y el área total es el área homogeneizada. Entonces, ahí tenemos calculado el centro de gravedad, donde esta es el área B por H y multiplicado por su centro de gravedad, y este es el área de la armadura multiplicado por N, y este es su distancia. Entonces, así nosotros estamos calculando la distancia si quieren pueden llamarle la distancia del borde superior. El centro de gravedad de la sección está acá, H sobre 2, y de la armadura está acá. La armadura está en D, y la parte de hormigón está en H sobre 2. Bueno, ahí tienen el cálculo del centro de gravedad, entonces, ¿qué nos da? 7,06. Fíjate que igual de todos modos no varió mucho porque nuestra altura H es de 7 centímetros, perdón, 14 centímetros, y nuestro centro de gravedad de la sección rectangular sería 7, pero debido a la armadura descendió un poquitito llegando a 7,06, contando de arriba para abajo. Bueno, luego la inercia del área homogeneizada va a ser la inercia del rectángulo, 1 sobre 12 BH al cubo, más la inercia del
la armadura tomando como si fuese un área de hormigón equivalente. Por eso multiplica por n veces. Entonces va a ser, acá hacemos la inercia bruta respecto al centro de gravedad, que es Steiner, más el área del rectángulo por el nuevo centro de gravedad, que es 7,06, que es I sub n. Entonces, esto es lo que hicimos acá, hasta acá es Steiner de la sección rectangular, y esto es Steiner de la armadura, contando como cero la parte superior de la losa o de la viga. Para ambos casos sirve. Entonces, de esa manera tenemos nuestra inercia homogeneizada sin fisurar, que no tiene que diferir mucho de la inercia VH al cubo sobre 12, porque fíjense que esta armadura no es que aporta tampoco tanta inercia en la sección. Para que se hagan una idea, 1 sobre 12 por B, que es 100, y por H, que es 14 elevado al cubo, me da 22.867. Y con la armadura me da 23.221. Entonces, eso representa un aumento del 1,5% nomás la inercia. Tal es así que ustedes pueden tomar la inercia bruta nomás, y no, es que van a tener mucho error. 1,5% de error nomás, no es mucho. Bueno, hasta aquí hicimos una inercia homogeneizada, que es tomar esta sección como una sección transformada, pero todavía no se fisuró. Es decir, ustedes toman en cuenta como que esto no está fisurado. Ahora tienen que calcular, bueno, ¿qué pasa cuando se fisura? Bueno, primero vamos a calcular cuál es el momento de fisuración. El momento de fisuración es el momento flector que yo debo aplicar a este sistema para que esto se fisure. ¿Y cómo calculamos el momento de fisuración? Y muy fácil. Si ustedes tienen una sección transversal que es rectangular y esta sección no se fisuró, esto se comporta como un material elástico. Entonces, ¿cuándo se va a fisurar la parte de abajo de la viga? Cuando esta tensión inferior supere la tensión de fisuración del hormigón. Entonces, este sigma de tracción del hormigón, que más o menos vale el 10% de su resistencia característica, se calcula con la fórmula que tienen acá. 0,3 raíz cúbica de FCK elevado al cuadrado. Esta sería la tensión sigma de tracción para el cual ocurre la fisuración en el hormigón. Entonces, este diagrama se va a transformar en un diagrama así luego de la fisuración. Y en donde la parte traccionada del hormigón va a tomar la armadura como fuerza de tracción. Bueno, después, operando esto, momento de fisuración, esta es la tensión de fisuración, y esto es el módulo resistente, ¿verdad? Pero del nuevo centro de gravedad, porque este centro de gravedad es I sub n. Entonces, ¿qué era el módulo resistente? ¿Se acuerdan? Madera, módulo resistente W era BH cuadrado sobre 6, que era proveniente de la inercia dividido la posición en la línea neutra. O sea, la posición en la línea neutra es I sub n. Entonces, la inercia dividido H menos I sub n sería esta distancia. H menos I sub n. Entonces, de la misma manera en que sigma es igual a momento sobre módulo resistente, momento es igual a sigma por módulo resistente. Y este es el momento de fisuración y este es la tensión sigma de fisuración del hormigón. Entonces, de esa manera nosotros hallamos acá el momento de fisuración por esta forma. Bueno, me dice que esta sección de hormigón se va a fisurar cuando el momento flector llegue a casi 7,4 kN por metro.
cuánto era mi momento de diseño. Y para esa dirección era 12.54. Entonces el hormigón está fisurado. Superó casi el doble del momento de fisuración en esa dirección. Bueno, continuamos. Profundidad del hormigón en sección fisurada. Bueno, esto es antes de la fisuración. Luego de que se fisuró, voy a tener una región que está a compresión y otra que está a tracción, que está siendo absorbida por la armadura. Entonces, esta parte fisurada es lo que llama XF. Entonces, esto es lo que calculamos nosotros acá con esta fórmula. XF es, esta es una fórmula sacada del libro, que no es más que una igualdad nada más. Igualar la fuerza de tracción con la fuerza de compresión. Pero bueno, pueden aplicar la fórmula así tal cual como está, porque es una ecuación cuadrática. Bueno, aplicando esto, X sub F nos da que la profundidad del hormigón en sección fisurada es 2,14 centímetros. O sea, esta parte comprimida del hormigón vale 2,14 centímetros. Y el resto está en la tracción. Entonces, ¿cuánto medía nuestra losa? 14 centímetros, menos 2.14. O sea, 11.86 del hormigón no está aportando a la flexión. Solamente 2.14 centímetros que está comprimido más la armadura, ¿verdad? Tal es así porque, por eso en las losas aligeradas, esta parte del hormigón puede ser reemplazada por un volumen vacío, que puede ser un isopor, un casetón recuperable de plástico, que luego se extrae. Entonces, si nuestra línea neutra está acá, y nosotros concentramos las armaduras acá en el nervio, técnicamente estamos teniendo la misma sección resistente. Lo único que acá estamos reemplazando un volumen de hormigón por un volumen más barato y más liviano, que puede ser isopor, puede ser un casetón recuperable, etc. Bueno. Una vez que nosotros hallamos la profundidad del hormigón en sección fisurada, vamos a calcular la inercia fisurada. Entonces, la inercia fisurada se toma tomando como centro de gravedad este punto de... Tomando la inercia desde esta línea de la línea neutra en sección fisurada. Estoy calculando la inercia acá. Entonces, la inercia de esta sección va a ser, la armadura va a ser área por distancia al cuadrado por N. Y la parte superior va a ser la inercia de un rectángulo con respecto a su base. Entonces, la inercia de un rectángulo respecto a su base es 1/3 de h al cubo. Porque 1/12 de h al cubo sería con respecto a su centro de gravedad, con respecto a su base, ¿verdad? Y d menos x sub f sería la distancia que hay acá abajo, d total menos x sub f me va a dar esto, por el área de armadura, por n, que es el área equivalente suponiendo que sean del mismo material. Entonces ya tengo su inercia fisurada. Entonces fíjense, mi inercia bruta era 23.000, mi inercia fisurada es 2.300. Decayó 10 veces su inercia luego de la fisuración completa, o sea, fisuración en el estado de antes de romperse más o menos sería. La viga trabajando al límite. Pero como esta fisuración es teórica, ¿por qué? Porque son con las cargas mayoradas y con las resistencias minoradas. Entonces, ese nos representa otra vez el momento de fisuración. Y esto va a ocurrir solamente en el lugar de momento máximo. Entonces, nosotros al hallar la inercia equivalente, lo que hacemos es, ¿qué relación hay entre el momento de fisuración
con la inercia fisurada y el momento de servicio. Entonces eso es lo que hacemos acá. La inercia equivalente, porque yo puedo tener esta inercia fisurada en función de la armadura que yo le dispuse, pero puedo colocarle la mitad de la carga nomás. O sea, vamos a suponer, si colocase una armadura arbitraria, yo puedo calcular esa inercia fisurada con esa armadura arbitraria, pero eso no quiere decir que mi viga va a trabajar con esa inercia fisurada. Va a trabajar con una inercia que va a ser comprendida entre la inercia bruta y la inercia fisurada, un valor intermedio. Según la cantidad de carga que yo le ponga, se va a acercar más a la fisurada o más hacia la bruta. Entonces, eso es lo que hacemos acá con la inercia equivalente. Lo que hacemos es, según al momento de servicio, MA es el momento de servicio, sería MS, ¿verdad? Y el momento de fisuración, yo calculo la inercia equivalente. Entonces, momento de fisuración dividido el momento de servicio elevado al cubo por la inercia homogeneizada, que sería cercana a la inercia bruta, más 1 menos, estamos descontando solamente el porcentaje fisurado, 1 menos momento de fisuración dividido momento de servicio elevado al cubo por la inercia fisurada. Y toda esta expresión no puede salir nunca mayor a la inercia bruta, porque la inercia bruta es, digamos, de la sección completa. En realidad no tiene que ser inercia bruta, inercia homogeneizada tendría que ser acá. Inercia homogeneizada es ya teniendo en cuenta las varillas también. Entonces, la inercia equivalente nunca puede salir más grande que la inercia homogeneizada. Bueno. Aplicando esto en fórmula, numéricamente hablando, vamos a tener que va a ser el momento de fisuración es 7,396, mi inercia homogeneizada es 23.221, mi inercia fisurada es 2.353, este es nuevamente mi momento de fisuración. Y abajo este sería el momento de servicio. ¿El momento de servicio dónde saco? Sacamos de acá. El momento MVCP, pero sin los coeficientes de seguridad, 9,01. Entonces así, quito que mi inercia equivalente es de 13.593. Y esta es la inercia que me interesa. Entonces acá ustedes ya pueden ver ya la relación que hay entre la inercia equivalente y la inercia bruta. O sea, todo este cálculo que hicimos recién sirve para saber qué relación hay entre la inercia bruta y la inercia equivalente. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ahora vamos a calcular cuánto es. Inercia equivalente dividido inercia bruta es igual a 13.593 dividido, a ver cuánto es inercia bruta, o vamos a tener que calcular de vuelta. Bueno, vamos a calcular porque por acá tenía, pero no sé dónde es. Bueno, inercia bruta era VH al cubo sobre 2. ¿Qué hacer acá? Inercia bruta 100 por 14 al cubo sobre 2. 100 por 14 al cubo sobre 12 me da 22.865. 22.865. Entonces esto me da 13.593 dividido 22.867 me da 0,59. Entonces fíjense, el número que nosotros estábamos suponiendo acá como 0,4 de la inercia bruta que vimos acá en el ejercicio realmente vale 0,59, o sea que se deforma menos realmente que eso. Entonces si nosotros calculamos la deformación real con esta inercia, vamos a tener lo siguiente.
A partir de acá ya se parece a lo que vimos anteriormente. El módulo elástico del hormigón, 25.811 megapascal. La flecha admisible L sobre 400, la flecha total admisible L sobre 250, menor o igual a L sobre 500 más 1, fueron las flechas admisibles que ya calculamos. Y ahora vamos a calcular la deformación instantánea. Bueno, la deformación instantánea nosotros lo tenemos que calcular con la siguiente tabla. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando, como no vamos a usar Calmanock, en esta parte del ejercicio no usamos Calmanock, sino que estamos considerando como que es una viga de ancho de 1 metro y de longitud B. Entonces, y este es 1 metro. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular su flecha en función al momento flector que se distribuye en esa dirección. Entonces para eso usamos esta fórmula. El coeficiente alfa de deformación, si es una viga con cara distribuida, es la deformación es igual a alfa ml cuadrado sobre E. Esta fórmula de deformación es tomando el momento flector y no la carga, porque si tomamos la carga va a ser 5 sobre 384 QL cuarta sobre E. Claro, si nosotros reemplazamos el QL cuarta por el momento flector, acá va a cambiar, siendo que el momento es QL cuadrado sobre 8, ¿verdad? Entonces, reemplazando Q en función al momento, tendríamos 8m sobre L cuadrado, ¿verdad? Y esto reemplazando ahí, nos quedaría una constante más ml cuadrado sobre E. Bueno, y esta constante va a variar en función si es simplemente apoyado, puntual, etc. Entonces, si fuese una carga distribuida, entonces este va a ir acá, va a multiplicar, dividir, etc. y nos va a quedar 5 sobre 48 como la parte frontal. Pero si fuese puntual, nos va a quedar 1 sobre 12, etc. Y esto es simplemente apoyado, pero si tenemos un empotramiento, por ejemplo, eso va a variar. Entonces, en función al momento flector que tengamos ahí, y en función al tipo de carga que estamos analizando, vamos a quitar esta constante, que en este caso es vía apoyado con carga distribuida, porque nuestra losa estamos tomando en esta dirección, que es la dirección B, y acá es apoyado, apoyado. Bueno, entonces la deformación va a ser 5 sobre 48 por el momento en esa dirección B de servicio, por la longitud en dirección B en metros elevado a la cuarta, dividido el módulo elástico del hormigón en kilopascal por metro, o en kilopascal o kilonewton por metro cuadrado, y la inercia tomada en metros al cubo. Pero esta M ya es la inercia equivalente, perdón, la inercia I ya es la inercia equivalente. Esto es 13.593 en centímetros a la cuarta, lo vamos a pasar a metros a la cuarta, por eso está multiplicado por 10 a la menos 8. Bueno, y ahí nos sale que nuestra deformación instantánea es de 0,105 metros. O sea, 1,05. Profe, ¿Sí? yo no sé si yo nomás tengo mal, pero yo tengo otros valores. Bueno, puede ser que se haya corregido algo, pero yo estoy usando el material que tenía de 2015 porque no descargué del aula virtual el material actual. Entonces puede ser que algún valor varíe, qué sé yo, puede ser que algún coeficiente se haya calculado mal y ese error se arrastró, ¿verdad? Pero hay cuestión de revisar nomás en qué valor lo que difiere. A lo mejor se corrigió la carga, o se corrigió la altura, o se corrigió algo, por eso ya puede haber diferencia. Pero el concepto se mantiene. Bueno,
Y ahí tenemos nuestra deformación instantánea, que es 1,05 menor a 1,42. Y la deformación total vamos a calcular en función al factor multiplicador que habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Que era este que está acá, que daba 1,805. Entonces, la deformación a largo plazo, en un plazo infinito, va a ser de 1,9 centímetros. Y acá vemos que sí verifica. Entonces, fíjense, esta parte de la ecuación es exactamente igual a lo que vimos anteriormente. Todo esto se parecen, la única diferencia significativa está en que acá usamos el momento flector y que nosotros usábamos en la parte de Kalmanov una suposición de la inercia equivalente nomás. Nosotros suponíamos un valor y punto, para saber de forma aproximada, pero esa inercia equivalente nosotros lo podemos calcular de forma exacta. Bueno, ¿qué pasa si no verifica la flecha? Bueno, si nosotros adoptamos, y ya hice la prueba, si nosotros adoptamos cantos iguales o superiores a los que hacemos en este predimensionamiento, normalmente la flecha verifica bien. Número 1. Entonces, si nosotros respetamos esto, no hace falta verificar la flecha. Si adoptamos números menores, a veces verifica y a veces no. Si es tipo 1 centímetro menos, bueno, a veces verifica. Porque depende también de la carga y la armadura que le pongas, pero suele verificar. Ahora, si adoptas 2 centímetros menos, 3 centímetros menos, eso jamás te va a verificar la flecha. Bueno, entonces, como alternativa, si no verifica la flecha, es aumentar el canto de la losa o de la viga, usar un hormigón más resistente, es también una opción. Aumentar la armadura de tracción. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes, sin variar el espesor, pueden hacer que la losa verifique solamente aumentando la armadura de tracción. Entonces, si ustedes por cálculo necesitan, vamos a suponer, 3.33 o 3.31. Vamos a suponer que por cálculo ustedes necesitan 3.31 centímetros cuadrados. Y ustedes adoptan 5 centímetros cuadrados como armadura de tracción. Esta losa que tiene 5 centímetros cuadrados va a tener una inercia equivalente superior al que usted le haya colocado 3,32 centímetros cuadrados. La inercia crece, la inercia equivalente crece mientras más armadura le ponemos. No les sabría decir la proporción para decirle, bueno, aumenta 20% tu armadura de tracción y te va a aumentar 20% tu inercia. No, lastimosamente no es lineal la cosa. Pero el motivo por el cual una losa más armada para la misma carga se deforma menos es porque varía la inercia equivalente. Y la inercia equivalente depende directamente del momento de fisuración, y el momento de fisuración depende de la armadura que haya. Entonces, una pieza más armada se deforma menos para la misma sección transversal y para la misma carga. Entonces, esta es la primera alternativa que normalmente suelo probar cuando una losa no verifica la deformación. Aumento su armadura. Si aún así no me verifica, ahí recién aumento el canto. Lo último que hago es aumentar la resistencia del hormigón, porque el hormigón aporta muy poco en la deformación. Entonces, no es un método muy efectivo para verificar. Aportan algo, pero muy poco. Lo que más aporta es la armadura y el canto. Bueno, y eso, aunque ustedes no lo crean, pueden ver ya que se ve en la fórmula de Aderson. En esta tabla de Aderson, ¿qué ven acá? Tensión de la armadura de cálculo, dice. Si ustedes calculan a 3500, usen una esbeltez de 30, por decir. Bueno, si yo para la misma sección resistente le aumento arbitrariamente al doble de la armadura,
mi tensión de cálculo va a disminuir a la mitad. O sea, si yo necesitaba 3.31 centímetros cuadrados, ese 3.31 va a estar dimensionado a 3.652, ¿verdad? Bueno, si yo en vez de poner 3.31 pongo el doble, 6.62, mi tensión de cálculo disminuye a la mitad. O sea, 1800 más o menos. Entonces, más o menos por acá se va a situar mi tensión de cálculo, lo cual va a hacer que mi losa permita espesores menores. Entonces, esto es lo que de antemano la tabla ya nos dice en función a la tensión de la armadura, qué relación de esbeltez podemos llevar. Entonces, si ustedes quieren hacer una losa más fina por algún motivo, más fina que el que les sale por cálculo de esa resistencia, pueden disminuir su tensión de cálculo de la armadura y le va a pedir losa más esbelta. ¿En qué caso, por ejemplo, pueden hacer eso? Vamos a suponer en un edificio tienen todas las losas iguales, del mismo tamaño. Y ustedes dicen, por ejemplo, bueno, todas las losas son por decirte, de 12. Ustedes tienen así. Entonces, todas las losas son casi iguales, entonces todas tienen la misma altura. ¿Sí? Pero de repente, acá una última losa, no, es como las demás. Y es por decir una losa así. Esta losa te va a pedir por predimensionamiento una altura H mayor. Pero ustedes pueden decir, bueno, todas las alturas ya me salieron 12. ¿Por qué no le adopto a esta 12 más también? Y pueden hacerlo. Pueden hacerlo siempre y cuando cumpla con esta relación de esbeltez. Entonces ustedes calculan a qué tensión de armadura tengo que calcular para que también me dé esta una altura de 12. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ver qué esbeltez necesitan, por decirle, para que me dé esa otra también una altura de 12, me necesito que el coeficiente chi sub 3 valga, por ejemplo, 35. Entonces, para un chi sub 3 de 35 le corresponde una tensión de armadura de 2150 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, usted a la hora de calcular su armadura, en vez de introducir acá en el valor de omega, en el valor A sub S, perdón, en vez de introducir FID igual a 3652, van a introducir 2150, o sea, 215,0. Entonces, el 2150 kilogramos por centímetro cuadrado equivale a 215 kilonewton por metro cuadrado de tensión. Entonces, esa misma losa, por ejemplo, le va a pedir, si trabajan a esa tensión, una armadura de 5.62 centímetros cuadrados. Entonces, de esa manera ustedes pueden obtener la altura de la losa que ustedes quieran, variando solamente la tensión de tracción del hormigón. Perdón, la tensión de tracción del acero. Bueno, esa no es una práctica normal, no se suele hacer eso. Normalmente se recurre cuando ustedes están proyectando y ocurre cosas como ya les expliqué, ¿verdad? Todas las losas salen de 12 y de repente hay una losa que te sale de 14. Y quedaría tan bien que todas las losas tengan 12. Entonces ustedes dicen, bueno, le voy a sacar 2 centímetros, veo que esbeltez tiene chi sub 3 para que en vez de ser 14 sea 12. Con eso quitan su tensión de armadura y con eso calculan qué armadura necesitan, pero con esa nueva tensión. Y así obtienen, y arman la losa así, y esa losa ya nuevamente les va a verificar la fecha. Esa opción muchos programas no tienen. Es decir, un programa de computadora normalmente usa el método más o menos de Kalmanov para calcular las deformaciones, o sea, usa un factor multiplicador que normalmente es de 2,5.
Entonces, ustedes tienen la opción de revisar la inercia instantánea sin fisurar, que es lo que normalmente te muestra, y cuando verifican la flecha, ustedes pueden introducir manualmente el factor multiplicador 2,5 y ahí le hace la verificación de la flecha instantánea. Eso es lo que normalmente hacen programas como CIPE, por ejemplo. Ellos no te dan la deformación a largo plazo delta T o delta T. Normalmente los programas solamente te dan deformación elástica de la sección sin fisurar. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes calculan con hormigón, tengan cuidado que la deformación del programa no es la deformación real. Siempre los programas, como trabajan con método matricial de método de desplazamiento, introducen la inercia bruta. Y al introducir la inercia bruta, nos dan la deformación instantánea sin fisurar. Y para poder transformarla a una deformación fisurada hay que multiplicarle por este factor multiplicador que es 2,5 si es que no pueden calcular, o si pueden calcular la inercia equivalente de forma exacta, el valor que tenga cada losa en particular. Entonces ahí recién vamos a tener la deformación instantánea y ahí recién vamos a poder verificar con 100. Y ese resultado otra vez hay que multiplicar por más o menos 2, que en este caso es 1.8, para tener la deformación a largo plazo. Tal es así que muchas veces la deformación que nos da la computadora debemos multiplicar por 5 para obtener de una losa y por 4 para obtener de una viga. Entonces, si el programa te dice se deformó 10 milímetros, en la realidad, recorrido los 5 años, se va a formar 40 milímetros. Eso es normalmente. En ese orden está. Entonces, por eso tengan cuidado. Bueno, esto es todo por hoy entonces. En resumen, tengan en cuenta una cosa: el módulo elástico depende del tipo de uso que le vamos a dar a ese módulo elástico. Normalmente, para módulo elástico de deformación por flexión, usamos el secante, que es esta línea recta que une estos dos puntos, siendo que esta curva que está en azul es la curva real del módulo elástico del hormigón, varía en función a la carga. Entonces, el módulo elástico es variable, pero adoptamos el 8500 raíz cúbica de FCM que figura en la fórmula para los casos de flexión. Segundo, la inercia equivalente es una fracción nomás de la inercia bruta o de la inercia homogeneizada. Puede ser entre un 30 hasta un 70% de la inercia bruta. Nunca va a ser igual a la inercia bruta ni nunca va a ser igual a la inercia fisurada. Normalmente se comprende entre esos dos valores. Ahí tenemos otro factor. Tercero, la deformación de las cargas permanentes para un tiempo de 5 años normalmente es casi el doble que la deformación instantánea. Ese es otro factor que influye muy importante en una estructura. Bueno, no sé si hay alguna consulta hasta acá. En un no hay ninguna limitante en la FCK, por ejemplo, por lo mínimo, digamos. Por ejemplo, un hormigón 160. Bueno, teóricamente la norma dice que para elementos resistentes no se puede usar hormigones menores a 250. O sea, menor de 25 megapascal teóricamente no podemos usar. Pero esa limitación es por cuestiones de durabilidad, no es por cuestiones de resistencia. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro medio, si vos vas a calcular una vivienda con un hormigón 25 megapascal, lo que te va a ocurrir es que se van a ir en obra y no te van a hacer un hormigón 25 megapascal. Te van a hacer a lo mejor un hormigón 180 o 18 megapascal. ¿Por qué? Y porque tradicionalmente la gente agarra, mezcla 1, 2, 4, 1 de cemento, 2 de arena, 4 de triturada y se acabó. Y el agua a ojo. Entonces la resistencia que ganan esos hormigones es un hormigón 180 más o menos. Entonces, si vos no vas a tener un control estricto de la obra, por ser una obra pequeña como una vivienda, entonces no te conviene luego calcular con un hormigón muy resistente, porque va a ser un hormigón que en obra no van a llegar.
Si es que es otro el que construye, ¿verdad? Ahora, si ustedes mismos van a construir y ustedes mismos van a calcular, sí, magnífico, porque ustedes me imagino van a controlar eso. Pero si ustedes están haciendo el proyecto para un extraño, ese extraño le va a dar a su cliente, el cliente le va a dar otra vez a un maestro, entre comillas, a un contratista, y ese contratista va a hacer lo que siempre hizo. Entonces, lo que siempre hizo es 1, 2, 4 para hacer hormigón y probablemente saque un hormigón 180. Entonces, por eso nosotros mostramos que utilicemos un hormigón 200, que es un hormigón fácil de llegar en obra, haciendo con esa dosificación por volumen. Ahora, si ustedes van a hacer un edificio, sí, parten de un hormigón 250 en adelante. Pero teóricamente no existe un límite inferior, porque la norma anterior, la EH91 del año 91, permitía hormigones 150, por ejemplo. O sea, teóricamente la resistencia no es problema. Si podemos calcular un hormigón 150, con un hormigón 180, con un hormigón 200, si bien esos hormigones están fuera de norma. Pero por cuestiones resistentes pueden verificar, pero no van a verificar por cuestiones de durabilidad. Entonces, por eso tengan en cuenta que para edificios sí o sí tomen 25 megapascal como resistencia mínima. Y como recomendación para viviendas, hormigón 20 megapascal. Ahora, las fórmulas son aplicables para resistencia de 15 megapascal en adelante. Ahora, el módulo elástico puede ser que cambie a partir de cierta resistencia. No me acuerdo bien, pero creo que era hasta hormigón 500 o 50 megapascal. Entonces, todas las fórmulas que ven acá son válidas hasta hormigón 500. A partir del hormigón 500 hay que revisar qué fórmula vale y qué no. Normalmente en Paraguay no van a construir un hormigón 500, nada con hormigón 500. El hormigón más resistente que se usa en obra es el hormigón 350. A menos que sea, como les digo, una estructura pretensada, prefabricada para una estructura muy solicitada. Ahí lo que puede ser que use un hormigón 400, un 420, un 500, pero hasta ahí. Más que eso no, es difícil que lleguen en esta década por lo menos. No sé de aquí a 10 años, 20 años, qué hormigones se van a utilizar. Bueno, no sé si eso contestó tu pregunta. Sí, bro. Bueno. Dale, No sé, otra pero consulta. dijiste que podía ser entre 30 y 70%. ¿Cómo? Dijiste que algo podía ser entre 30 y 70%. Sí. O sea, ¿qué era? Esta inercia equivalente que está acá, que calculamos nosotros, puede ser o se puede estar comprendida entre 0,7 de la inercia bruta a 0,3 de la inercia bruta en función a cuánta armadura tenga el elemento. Entonces, si ustedes tienen una viga cuyo canto ajustaron al canto mínimo y la armadura que le pusieron es una armadura abundante, un poco más de la que necesita por cálculo, entonces le puede llegar a salir que su inercia equivalente es en torno al 70% de la inercia bruta, más o menos. Y al revés, si ustedes tienen una viga y ustedes tomaron un canto generoso para esa viga, qué sé yo, canto mínimo decía 42 y ustedes adoptaron 60, ¿verdad? Aparte, la armadura de cálculo que le pusieron, como tiene luego poca carga y tiene mucho canto, le salió una armadura escasa. Entonces esas vigas le van a salir que su inercia equivalente es aproximadamente 30 o 40% de la inercia bruta. Entonces esos valores nomás para que tengan en cuenta, porque si en el día de mañana le sale que la inercia equivalente es 1,2 de la inercia bruta, ahí le tiene que llamar la atención. Eso realmente no es posible normalmente. Capaz hay algún caso particular en donde se pueda una viga doblemente armada o algo del estilo, pero en una viga normal, convencional que ustedes están dimensionando no le puede salir una inercia equivalente tan grande. Y si le sale valores menores, realmente le están poniendo una armadura que ni siquiera cuantía mínima cumple. Entonces es también para revisar. Entonces, si ustedes están calculando una flecha y le sale una inercia equivalente que se sale de ese rango, es para llamarle la atención. O algo está haciendo mal,
o la cantidad de armadura dispuesta es exageradamente mucha o exageradamente baja, o el canto es exagerado o el canto es muy ajustado o cosas por el estilo. Eso no. No sé si contestó tu pregunta. Sí, profe, gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, entonces dejemos la clase hasta aquí. Nos vemos la semana que viene y se va a subir la grabación. Sí. Dale, profe. Hasta luego. Dale. Hasta luego. Muchas gracias y buenas noches a todos.